Gracias, congresista Mulder. Antes de darle la palabra al congresista Neira, congresista Mulder, ese último párrafo de la disposición complementaria transitoria en su artículo segundo realmente se anula porque estamos discutiéndolo en el artículo 24. Cuando lleguemos a eso, y por eso es que estoy insistiendo más de una vez, estamos discutiendo un artículo, pero si queremos ver los demás, obviamente vamos a encontrar los defectos propios de no haber zanjado una discusión que está pendiente. Y es importante la observación que usted hace para poner en claro que si eso sale, si esto se aprueba en este momento, entonces por eso es que estamos en la discusión del 24. Y usted y varios se han ido ya hasta la transitoria, pero les rogaría, por favor, si hubiéramos cerrado el 24, el de la transitoria cae, obviamente, por peso propio de haber quedado ya sin efecto. Congresista, si me permite, Presidenta, justamente por eso, si nosotros mantenemos el concepto de obligatorio en el artículo 24, este artículo complementario tendría que sufrir algunas modificaciones. Lo que yo he propuesto inicialmente es que la palabra obligatorio se quite del artículo 24, tan sencillo como eso, y que se establezca en todo caso que una primaria abierta puede ser convocante para todos los ciudadanos, pero voluntaria, el que quiera nomás puede. Sí, congresista Mulder, pero aparte de usted y el congresista Velázquez, que ha hecho la misma propuesta de manera completamente convincente, que se retire esto, tendremos que decidirlo en una votación aquí, ¿no? Porque finalmente de eso se trata. De eso se trata. Hemos hecho una propuesta, pero finalmente la democracia significa la participación a través de los votos y son estos los que determinan cómo debe regirse ya esta modalidad de elección de acuerdo a lo que decidamos el día de hoy. Congresista Neira, para cerrar el debate. Gracias, Presidenta. Justamente bajo ese paraguas de la democracia, justamente estamos discutiendo un tema de fondo sobre el obligatorio, que se antepone a lo que es libre, decisión libre del ciudadano. Pero de todas maneras me lleva a la disposición complementaria número 2, Presidenta, porque si vamos a obligar a confirmar una primaria, ¿y ante quién vamos a confirmar? Ante ciudadanos, obligándolos, que no tienen ninguna vinculación ideológica con el partido, o preferencia por su plan de gobierno. O sea, no lo conocemos, simplemente la esencia del Ejecutivo es este esquema, que voten abiertamente, pero votar hacia qué perspectiva, hacia qué visión como partido político. Y la pregunta es, ¿habrá campaña electoral para elegir las diferentes listas? ¿Habrá campaña? Si también hay una propuesta de decir, no, va el logo, no vas. Entonces, están yendo a ciegas. O sea, claro, los simpatizantes de un partido irán pues a votar porque ya los conoce. Pero para completar 280.000, 1.5 de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones, ¿bajo qué criterio técnico determinaron ese 1.5? ¿Bajo qué criterio técnico? Si esto es transitoria, que sea voluntario. Y con la experiencia de estas elecciones sabremos cuántos han ido realmente, están interesados en abiertamente ir a votar en cualquier partido. Entonces, por eso la obligatoriedad no tiene sentido, porque atenta a los principios de la democracia. Pero en esa misma línea, por eso que la palabra obligatorio contradice pues a lo que es libre y secreto también, que tiene derecho. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Neira. Congresista Violeta, antes de darle la palabra, congresista Neira, la elección preferencial al estar circunscrita
a una interna cerrada, precisamente le da la característica de que es el militante el que más conoce y mejor conoce al candidato, y hay una mayor cercanía con él, a diferencia del preferencial en una general en el cual los ciudadanos desafectos y sin mayor conocimiento de los candidatos deciden. La lógica de esto es que mientras más conoces a tu candidato, mejor eliges, es decir, mejor tomas la decisión. Pero, finalmente, repito, esto es un dictamen que está puesto aquí para consideración de ustedes. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Presidente, yo tengo una presentación que quiero mostrar, no sé si ya lo tiene el equipo técnico, pero en todo caso voy adelantando un breve comentario. Entiendo que el origen de esta discusión se da porque si este 1.5% propuesto por el Poder Ejecutivo es un requisito o más bien es un elemento para cancelar la inscripción de una organización política, o es sencillamente un requisito, una valla para pasar a la siguiente etapa, ¿no? Entiendo que por los comentarios esto ha virado precisamente hacia un requisito de continuidad del proceso. Es decir, aquellas organizaciones políticas que están inscritas y que en las elecciones primarias pasan el 1.5% de la participación de los electores, acreditan candidaturas al Parlamento y a la fórmula presidencial. Presidenta, una primera cuestión. Esta misma lógica tiene que tomarse en cuenta también para las elecciones municipales y regionales, es decir, la misma lógica de elecciones primarias y de acreditación de candidaturas por listas tiene que operar tanto para las elecciones generales como para las elecciones municipales y regionales. Primer comentario. Segundo comentario, Presidenta. El criterio que se está utilizando es el 1.5% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones. Quienes defendemos el voto voluntario, y creo que ha habido ya bastante participación sobre eso y no voy a insistir, en todo caso tendríamos que exigir que ese 1.5% sea de los que asisten a votar en dicho proceso, a ese acto electoral, no al referente de quienes, no tomando en cuenta el padrón electoral ni quienes votaron en el último proceso electoral, sino el 1.5% de quienes van a votar en dicho acto electoral, ¿no? Y ahí incluso, Presidente, que hay que tomar en cuenta si ese 1.5% es una cifra adecuada o si sigue siendo una cifra alta. Porque, mire, una vez más traigo el siguiente ejemplo. Lo peor que puede ocurrir en este proceso, sobre todo porque es una fórmula experimental, es que tengamos 50 organizaciones políticas y de repente 40 o los 50 se aproximan al 1.5, pero no alcanzan el 1.5, es decir, no alcanzan los 220.000, 230.000 votos o lo que fuese, porque en ese supuesto nos quedaríamos sin candidatos. Y nos va a pasar lo que nos está pasando con la Junta Nacional de Justicia. Entonces, como el calendario electoral es tan cerrado, ahí ya no tenemos fórmula de mirar hacia atrás, es bien peligroso. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta como criterio es la gradualidad, como un elemento, pero en este caso específicamente le sugiero que el 1.5% o eventualmente el 1%, si lo pone a discusión, sea de los que van a votar en dicho acto electoral. Presidenta, yo quería mostrar el siguiente cuadro. Mire usted, lo que hay que diferenciar es lo siguiente, qué cosa es lo que estamos discutiendo, porque aquí noto mucho desorden en nuestra propia discusión. Lo que estamos discutiendo es que hemos aprobado como parte de esta reforma que la inscripción se da básicamente con 3 elementos nuevos. Uno, acreditar el 0.1% de afiliados, eso ya está aprobado, alrededor de 24.000 personas. Pero también mantener vigente la militancia del padrón electoral. Es decir, una de las cosas que va a ocurrir es que si un partido político baja su número de 24.000 afiliados y, por ejemplo, termina en 18.000, la OMPE le va a dar una cantidad de tiempo y le va a decir, oiga, usted en 60 días cumpla con normalizar su padrón electoral, porque de cara al proceso electoral que tenemos enfrente, si usted no cumple con acreditar ese número mínimo, usted no va a poder ir a elecciones internas. Entonces, ahí ya tenemos un requisito permanente, y además de los requisitos administrativos. Pero en la discusión propiamente del proceso, tenemos primarias, que es todo lo nuevo,
que no existe en la legislación actual y lo que es ya la elección general. Y en las primarias yo le sugiero lo siguiente, Presidenta, esta es una discusión en lo que hay que definir qué temas son los que se van a preguntar. Mire usted, estamos discutiendo en tipo de procesos si es abierto o cerrado, es para decir sí o no. Abiertas si votan afiliados y no afiliados, o cerradas donde solo votan afiliados. Si es simultánea o no simultánea, es decir, si lo realizamos en una sola fecha o si realizamos en fechas diferentes. Si es obligatorias o voluntarias, lo que hablábamos sobre el voto. En la etapa precluyente, ese 1.5% es del padrón electoral o para acreditar candidatos que se constituye como una valla para la siguiente etapa o sin valla. Luego, en la forma de la lista cerrada o lista con voto preferencial. Básicamente es el orden de los temas que tenemos que poner a votación, porque yo insisto en una cosa también, es cierto que el voto preferencial tiene sus ventajas, pero también es cierto que las listas cerradas también supone opciones. Mire, le voy a poner un ejemplo con nombre y apellido para más o menos diferenciar y lo vamos a poner en primera persona. La ciudadanía podría elegir al interior de un partido si es que cada partido presenta una lista cerrada y se presentan 3 o 4 listas y el partido decide que sea así. Por ejemplo, en mi partido puede ser que yo encabece una lista, otra lista la encabece el congresista Sheput, otra lista el congresista Eresi, y tenemos la lista 1, la lista 2 y la lista 3, y los ciudadanos dirán cuál de las listas, o los militantes votarán por cuál de las listas es la que deciden. Y eso no elimina el derecho de elección. Aquí lo que estamos llevando es que eliminamos las posibilidades de presentar listas y nos vamos completamente a el voto preferencial. Y el voto preferencial en elecciones simultáneas, en donde tenemos 50 organizaciones y tenemos 130 candidatos por cada partido político, es un volumen enorme de candidatos donde nadie va a poder diferenciar a un candidato respecto de otro. Entonces, sí, con mayor gusto. Congresista Violeta, lo que pasa es que en la propuesta eso está cerrado a los militantes. Solo a los militantes. Entonces, eso que usted describe sería efectivamente así si es que vamos a una primaria abierta, simultánea y obligatoria, sí, donde todos los partidos compiten y todos presentan su oferta electoral y todos los ciudadanos van a elegir en base a esa oferta electoral. En la propuesta, sí, congresista, solo para el 2021 efectivamente. La propuesta es que para las elecciones del 2021, ese proceso de elección preferencial está circunscrito solamente a los militantes, de tal manera que los militantes en un proceso efectivamente simultáneo, efectivamente cerrado, es decir, solo para militantes, deciden dentro de sus propuestas interno. El partido decide, el militante decide quién es su candidato a la presidencia y quiénes son sus candidatos al Congreso y en esos candidatos en qué orden de preferencia, de acuerdo a la afección que tiene cada militante por sus candidatos, es ubicado en una lista. Sí, esa es la propuesta. Sí, Presidenta, no, yo estaba poniendo un ejemplo nada más si es correcto lo que usted señala. Yo lo que quería contribuir es en el siguiente sentido. Usted nos ha traído un texto recogiendo la opinión que ha sido muy dispersa de todos nosotros. Y creo que se ha hecho un esfuerzo por tratar de consolidarlo. Pero hay preguntas sencillas que tienen que ir matando tema por tema. Entonces, lo que yo le estoy alcanzando es una suerte de listado de temas que tienen que definirse antes de pasar a la redacción del texto. Porque en la redacción del texto ya es donde se pueden ajustar cosas, pero tenemos que responder, ¿hacemos elecciones abiertas o cerradas, simultáneas o no simultáneas, obligatorias o voluntarias, con valla o sin valla, con lista cerrada o con voto preferencial, obligatoria u opcional, con reglas iguales para todos los partidos o con reglas diferenciadas para los partidos ya existentes y para los que recién se van a inscribir? Entonces, son una lista de preguntas, Presidenta, que son las que se tienen que previamente definir para pasar luego a un texto, a una propuesta de texto, porque aquí lo que hemos hecho es hemos puesto el texto y cuando comenzamos a debatir artículo por artículo, como todos estos tópicos están en desorden, entonces nos estamos mareando de una manera increíble y estamos divagando y estamos entrando a tocar todos los temas. Por eso mi propuesta, Presidenta, era que defina un listado de temas y vayamos a votaciones para ver tópico por tópico y después ya esto se materialice en una fórmula legal específica. Gracias, congresista Violeta. Colegas congresistas.
¿Algún otro señor congresista desea hacer uso de la palabra? Señores congresistas, el artículo que nosotros hemos debatido es el artículo 24. Acabamos de decidir, no acabamos de decidir, he recogido el consenso con respecto a que alcanzar el 1.5%, ahorita decidiremos si es de los votos que correspondan al último padrón electoral o a los que acudan a votar, como acaba de proponer el congresista Gilbert Violeta. Pero que ese 1.5%, de acuerdo a lo que he recogido del debate esta mañana, no sea una causal de cancelación de la organización política, sino un requisito que si no cumples, interrumpe tu continuidad en ese proceso electoral, pero no tiene ninguna sanción, es decir, no lleva ni a suspensión ni a cancelación. En ese contexto, considerando, se ha recogido dentro del artículo 24 en su segundo párrafo. Entonces, el artículo 24 quedaría redactado de la forma que se está presentando. Presidenta, ¿van a ser simultáneos? Artículo 24. Congresista Presidenta, Costa, luego congresista Iberico. En el texto solo hay una omisión que me parece importante subsanar, que es la referencia a que las elecciones primarias son simultáneas. Porque es una preocupación de varios y fundada de que las elecciones primarias puedan ser utilizadas para que, si no son el mismo día, para que candidatos o simpatizantes de un partido vayan a votar en contra de candidatos de otro partido. Pero si son simultáneas, eso es posible igual, pero es más difícil, porque uno va a ir a su partido a escoger a su candidato y a darle la posibilidad de pasar la valla a su partido en lugar de perder su voto con los adversarios políticos. Entonces, me parece, Presidenta, que en algún lugar, quizá en el 24, que diga algo así como, no sé, las elecciones primarias, que son simultáneas, que se realizan de manera simultánea, perfecto. Gracias, congresista Costa. Estamos debatiendo en este momento las elecciones internas, que son anteriores a las elecciones primarias. Elecciones primarias. Y las elecciones primarias, ahorita vamos a colocarlo, congresista Costa, son simultáneas. Pero para que también entremos en contexto, acá no hay voto de militantes, todos votamos en igualdad de condiciones. El único proceso en el cual habría elección de solo militantes y que responden al padrón exclusivo que alcanza la organización política es en la interna. Congresista Iberico. ¿Era eso? Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Yo quería referir a que si estamos hablando de las primarias y las primarias vienen después de las internas, aquí debería decir las elecciones primarias se podrán realizar en el marco de universales obligatorias, porque ha quedado claro que es algo que determina cada organización política. Entonces, sí, acá debería decir las elecciones primarias se podrán realizar de manera universal. Creo que el tema de igual también es innecesario. Yo sacaría el tema de igual, Presidenta, y pondría el facultativo de podrán. Congresista Glave. Sí, Presidenta. Entiendo que las primarias entendidas como el sufragio universal, ese es para todos. Así se realizan. Las primarias son simultáneas. Lo que puede ocurrir es que los partidos inscritos tengan una preprimaria, que tengan en realidad... Entonces, por eso es que no es que se podrán. La primaria esta es general para todos. Congresista Mulder. Yo creo que la confusión sigue y la verdad es que este artículo no lo va a esclarecer, al contrario, está profundizando toda esa confusión. Ya se habla de una pre-primarias y esas circunstancias son las que van a complicar la vida política del partido. Yo lo que creo, Presidenta, es que se tiene que definir primero si en el artículo 24 se va a establecer la obligatoriedad de la concurrencia ciudadana a las elecciones internas de los partidos. Yo lo que le propongo es que la palabra obligatorio se saque y que eso lo ponga al voto. Después, considero de que el segundo párrafo que se le ha agregado también va en contra de lo que estamos planteando, en el sentido de que la valla no sea un impedimento para que el partido político quede pues
cancelado en su inscripción, aunque ahora se está poniendo que no podrá seguir participando, en la práctica es lo mismo. Esa valla, Presidenta, la debe dar la votación general y no una votación primaria. La votación general es la que determina quién entra y quién no entra. Pero estar estableciendo una primera elección del ciudadano para que ver si pasa y después otra en la que el ciudadano puede cambiar su punto de vista o lo que sea, es decir, 2 votaciones en las que se va a definir la mantención del partido, me parece que es simplemente establecer un paso adicional al actual y no veo la razón por la cual se esté haciendo eso. ¿Cuál es la razón? ¿Disminuir el número de partidos políticos? Pues ya de hecho hoy día ya hay 24. Esos de todas maneras van a participar en el año 21, o sea, no vamos a poder evitarlo. Entonces, Presidenta, creo que seamos claros en sentido que aquí el sentido de la votación en el artículo 24 es la obligatoriedad de la concurrencia de los ciudadanos a las elecciones internas de los partidos. Congresista Torres. Presidenta, lo que me queda claro es que se ha intentado llegar a un consenso el fin de semana, pero también me queda claro de que no todos los que estamos acá entendemos todo ese consenso al que se ha tratado de llegar. Y hay quienes, entendiéndolo, tenemos dudas de si es que el texto es el más adecuado o no. Yo sugeriría, Presidenta, que ya habiendo tenido este acercamiento, la mesa técnica, los asesores de nosotros, vean el detalle de qué cosa es lo que debemos nosotros someter a votación o no. Congresista Alcorta. ¿Algún otro señor congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Becerril. Sí, para reforzar lo que dice el colega Torres, porque el punto álgido de toda esta discusión es justamente si el voto es voluntario o van a, finalmente, va a ser obligatorio. Y en la redacción no está claro eso. Yo creo, Presidenta, que un cuarto intermedio, para ponernos de acuerdo a las bancadas, entender bien el tema porque obviamente ustedes se han reunido, hay muchos que no nos hemos reunido, y hay dudas. Entonces, Presidenta, ese cuarto intermedio para poder determinar ese punto y lo demás va a fluir solo, Presidenta. Gracias. Congresista Arana. Presidenta, está claro que el consenso al que han llegado algunas fuerzas políticas no está reflejado en la comisión. Y entonces está el tema de... Perdón, me piden una interrupción a través suyo, Presidente. Congresista Mantilla. Presidenta, la verdad que se ha alargado mucho este tema, pero yo quiero precisar, desde mi punto de vista constitucionalmente, si es o no debe ser obligatoria esta votación de las primarias. En el artículo 31 de la Constitución habla de la obligatoriedad del voto. Ahora, si esta elección primaria es parte del proceso electoral, definitivamente tiene que ser obligatorio. Salvo que modifiquemos la Constitución, donde la elección primaria, se excluye en todo caso en el procedimiento de una elección, la elección primaria, ¿no? En todo caso, dejo a consideración este punto. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Antes de darle la palabra, porque recién va a empezar congresista Glave, por favor. Es parte del calendario electoral, congresista Mantilla. Es más, tiene, de acuerdo a la fórmula propuesta, que repito, está sujeta a debate, todo está sujeto a debate, debe tener, obviamente, el cumplimiento de requisitos constitucionales que tiene todo proceso electoral. Congresista Arana. Presidenta, entonces queda claro que en el tema de la obligatoriedad falta una mayor discusión para ponerse de acuerdo, o sea, está puesto de manifiesto ahora en el debate. Y lo segundo, Presidenta, tiene que ver con el carácter abierto de quienes en las elecciones no son afiliados o sí son afiliados. Es el segundo elemento y por tanto, Presidenta, o el debate continúa antes de que lo lleve a someter a votación o pongámonos de acuerdo en estos temas y se haga la votación el día de mañana o con una nueva propuesta. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Colegas, yo
plantearía, para que podamos quizás tener una mejor redacción y avanzar con este tema, suspender hasta las 3 de la tarde o 2:30 para que podamos volver ya y con el texto consensuado, sea o no, someterlo a votación luego de una nueva redacción. Gracias, Presidenta. Congresista Mulder. Presidenta, simplemente para puntualizar que la dirimencia no está en que si se hace elecciones abiertas o cerradas. La dirimencia está en que si se hace elecciones abiertas, sea o no obligatorio para los ciudadanos concurrir. Ese es el tema, nada más. Porque el partido puede optar por hacer abiertas y abre las puertas para que todo el que llegue, pero que no sea obligatorio. Eso es lo que yo considero que es el punto medular de la discusión, porque se puede establecer que siempre sean abiertas, pero la obligatoriedad es lo que distorsiona, a mi modo de ver, el proceso en su conjunto, en la medida en que ya ese ciudadano va a ser convocado para poder votar justamente por los candidatos al Congreso, en donde va a poder marcar su voto preferencial. Adelantar eso a una elección interna para que después la haga con una elección externa, a mí me parece que rompe completamente el esquema democrático. Congresista Acosta, para cerrar la discusión. Presidenta, solo una precisión. Si trasladamos de las elecciones generales a las primarias el voto preferencial, se elimina el voto preferencial en las elecciones generales. Hago esta precisión porque parece que eso no se entiende. O sea, no, pero acaba de decir mi colega Mauricio Mulder, acaba de decir que a pesar de que se va a votar 2 veces por el Congreso. O sea, en una primera interna voy a votar por este partido porque voy a escoger este partido político y voy a marcar que sea fulano y mengano. Y después, cuando venga la elección al Congreso de la República, voy a volver a votar por el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, pues son 2 votaciones. Pero sin ejercer voto preferencial. Está bien, en una con voto preferencial y en otra sin voto preferencial, pero ¿por qué tienes que llevar al ciudadano a que vote 2 veces por la lista del Congreso? Y también, si se está agregando este tema, va a ocurrir con los candidatos a concejales, con los candidatos a gobierno regional. Por 2 razones. Obvio. Va a tener que ser así. Congresistas, evitamos el diálogo. Yo entiendo, y entiendo las posiciones de todos, porque este es un tema complejo en el cual experimentalmente estamos introduciendo figuras que incluso no han funcionado en los países en los cuales se ha aplicado. Es, por lo tanto, una discusión que merece que todos nos escuchemos con el máximo respeto, creo yo. Así que, señores congresistas, estando a este punto, les rogaría, vamos a entrar a un cuarto intermedio, pero les rogaría que presenten propuestas, que presenten por escrito sus alternativas y que presenten además sus objeciones también, porque no puede ser que haya un no cerrado sin alternativa para poder avanzar en el cambio que, por lo menos en esta discusión, se necesita. Vamos a suspender la sesión congresista. La va a suspender, sí. Pero hay temas en los que no hay término medio, pues. O es obligatorio o no es obligatorio, no hay término medio. Entonces, la propuesta es o es obligatorio o no es obligatorio. No puede haber término medio de eso. Gracias, congresista Mulder, pero eso lo define el voto finalmente. Siendo las 12:50, suspendemos la sesión hasta las 2:45 de la tarde. Con 52 minutos, entonces se suspende la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución que preside la congresista Rosa Bartras. Bueno, definitivamente este artículo, este proyecto sobre la democracia interna y la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos de los partidos es el que genera más polémica, hay más puntos discordantes, si eso debe ser obligatorio o no. Por eso se está pidiendo un cuarto intermedio, se va a reanudar en unas horas para continuar, porque hay puntos donde definitivamente hay mucha discrepancia. Ahora nos vamos a otra sesión, nos vamos al